Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Te preguntarás qué es esto y ya te digo yo que por las manos no es Miyako. Eh, No la veo yo con tatuajes y Nada, nada. anillos Oye, heavytrones. no sabemos si tiene ahí a un lado oscuro. Tenemos a Lord of the Lost e Infected Rain, la canción Would You Walk With Me Through Hell. Esto es de Rafa Karkenobi que patrocina la reacción. Y bueno, nos comenta que es una colaboración entre estas dos bandas, Lord of the Lost y Infected Rain, con Lena Sisorhan y Chris Harms en la composición de la letra y de la música. Los músicos de Lord of the Lost, salvo el bajo con Alice Lane de IR. De IR, no sé yo ahora mismo. Bueno, son las siglas de Infected Rain. Anda, yo también Ah, estoy yo espeso. estamos espesitos, sí, sí, Estoy ¿eh? espeso que tengo hasta grumos. En fin, claro, me empiezan aquí con, con abreviaturas y ya estoy yo como Ya para... te pierdes. Me Ya... pierdo, estoy ya mayor. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Through days of pain and fields of fire, your destiny still my desire. My final drop of blood I spill. For your salvation I was killed. Your wish is now my will. Shadows where I'm free. In the ruins stand with Won't you me. walk with me through hell? In a world of following hope. Won't you walk with me through hell? In this night all side by side. Won't you walk with me through in your silent cries? I see you. I see your eyes. It's a penance of so great. It's like a crown is meant to stay. Stand with me. In the shadows where I'm Won't you free. walk with me through hell? In a world of following hope. Won't you walk with me through hell? In this night all side by side. Won't you walk with me through Buah, me parece increíble. El comienzo sentado al piano y por la actitud de él era muy fantasma de la ópera, pero después cuando empezaba a hacer así lo de la copa con el dedo, digo, eso es muy de Drácula. Eh, Dime, Es que esta escena me está recordando mucho a la entrevista con el vampiro, sí, cuando están en la casa de Louis.
Ah, sí, cierto. Recién convertido, que le dice, si no quieres, no quieres matar, dice, toma, y coge una rata al Stab y le echa la sangre en la copa y se la da, dice, toma, bebe, Total, total. por lo menos que bebas. Muy bueno, muy bueno. Y es lo que están haciendo, ¿no? Muy buena la referencia. Me parece que, bueno, en este caso está quedando estupenda la colaboración. Sí, sí. Ese, sí, porque son dos universos muy compatibles, el de los dos grupos, ¿no? Porque por un lado, Lord of the Lost tiene así la parte dark metal, el gótico industrial, muy teatral también, muy épico, con dramatismo. Infected Rain, pues también es muy crudo, también de explosión de rabia contenida, es un metal moderno, también emocional. Sí, sí. Así que está muy guay el diálogo que tienen estas dos voces, que bueno, parece, la impresión que me da es que son como dos, representan dos formas de enfrentar el dolor, ¿no? O este tipo de vida, o en fin. mm, de hecho, hay una frase que dice, ¿caminarías conmigo por el infierno? Sí, Hombre, si son vampiros, sí, claro, es decir, no habla de un amor si son, romántico. si son vampiros, también en entrevista con el vampiro hacen referencia a eso. Claro, claro. Es decir, aquí lo que se trata es de lealtad, de acompañarse, bueno, fíjate, sí, acompañarse por la eternidad Pues ya ves. en los momentos difíciles. No hay que abandonar cuando todo se va, cuando todo se derrumba. Y bueno, claro, supongo que ese tipo de vida también, como le pasaba, tú has hecho la referencia de entrevista con el vampiro, pues ese tipo de vida pues se enfrenta a superar una especie de depresión, ¿no? Un trauma, o, esa oscuridad interna. No, dejar. La película de entrevista con el vampiro, Luis, está toda la película luchando contra su humanidad, hasta que ya Desiste, intenta no matar a humanos, pero ya llega un momento que dice, o los mato o me muero de hambre aquí. claro. Y el instinto de supervivencia siempre es muy fuerte. Bueno, pues también la canción dice algo así como, dice, no sé si saldremos, pero no te dejaré solo. Así que bueno, eso ya va conectando. Bueno, se ve que al final, pues más o menos se apañan de alguna manera. Sí, claro. Y está guay la sensación esta de oscuridad, también de intimidad, están ahí los dos, es teatral sin ser exagerado, me parece una canción madura, está muy bien, está muy bien. Después, aparte instrumentalmente, es una pasada, ¿no? Es decir, la batería muy pesada, muy dura, muy solemne, golpes amplios, golpea muy fuerte, am, la guitarra muy densa, con esa afinación grave, y está muy bien. El bajo melódico presente, las líneas del bajo son fáciles de identificar, da mucho empuje a la canción, y bueno, las voces de los dos son una pasada. Los dos cantan fenomenal. Es increíble la voz de uno que es muy profunda, muy rotunda, Mm, y la de la otra que está ahí haciendo screamings y se complementan claro, increíblemente. pero han buscado la manera de poder empastar esas dos voces y de armonizarlas de manera que, siendo voces que si tú lo piensas por separado, dices tú, yo no sé cómo pueden combinar estas dos voces y sin embargo han logrado algo que aparentemente era muy complicado de hacer y sin embargo queda absolutamente genial. Da una Sí, sí. impresión de poder, de energía, de carisma por parte de los dos. También el vídeo está muy bien hecho, la fotografía. Fíjate este plano donde hemos parado aquí el fotograma. La iluminación
Está muy Sí, cuidada, sí, está. los colores, fenomenal. Así que se puede hacer productos muy, muy buenos eh, y hacer y contar una historia con este tipo de música extrema y sin embargo te da la sensación también de tener su reposo, de ella actúa, me parece fenomenal. Sí, sí. Mm. Así que bueno, Es increíble, sí. retomamos y seguimos. Mamma mía. Pues compro, ¿eh? Compro la historia. Los dos me los creo como vampiros totales. Me lo Sí, creo. Am, Fenomenal. Es que lo hacen muy bien, interpretan muy bien. Bien, también ella tiene una voz melódica muy bonita, muy muy lírica, cuidada. sí, sí. Sí, entonces lo vengo diciendo que es como una tendencia en la última época de que las cantantes necesitan tener ya esa doble faceta. Es casi un Obligatorio. ex- sí, que, es un extra que se está convirtiendo en obligatorio para darle más una dimensión más amplia, ¿no? A la música que hacen. Es que queda muy bien porque la música es tensión y relajación, así que no todo puede ser screaming. Hace falta también la relajación. O la haces con la voz o lo haces añadiendo melodías con la guitarra Sí, o claro. con un teclado. Los teclados suavizan mucho. Así que bueno, genial. Pues Rafa Karkenovic, gracias por patrocinar esta reacción. Me ha gustado mucho esta Sí, colaboración. sí, a mí Me ha también. sorprendido y me ha gustado mucho. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos muchos comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.